Buenas tardes a todos, todas, todes. Vamos a empezar por novela. Y el jurado le otorgó el primer premio a los mejores cementerios del planeta Tierra, de Mirko Barreiro. A lo que apunté básicamente es a encontrar una manera en que el narrador, digamos, el protagonista, cuente, ¿no? Mm, Entonces esa angustia que tenía, medio que se fue alternando también con cierta diversión que encontré en lecturas alternativas de otras épocas, ¿no? Nada contemporáneo, en ir viendo otro cine también, en ir mm, escuchando cosas que estaban descolocadas en el día a día mío, ¿no? En la realidad, no sé, como nos pasa a todos, en un bar, en un colectivo, en el trabajo, pero ciertas cosas que me sonaban como extrañas y apropiármelas, anotarlas, como ir encontrando por ahí ciertas cosas, y con eso la trama que me preocupó durante todo el proceso creativo se fue desenrollando como si fuera un papiro, se fue desenrollando con notas que tenía, a veces tomaba algún cauce que bueno, después no iba y tenía que tirar algunas páginas, pero fue bastante natural el proceso creativo, digamos. El jurado estaba muy contento, sí, me consta, con la novela. Me hablaron de cierta extrañeza que les producía, que les pareció muy, muy estimulante. Ahora voy a pasar al segundo premio, pero felicitaciones. Gracias, Mariana. No, de nada. Segundo lugar, entonces, fue para Martina Antognini. ¿Dónde estás, Martina? ¿Dije bien tu apellido? Sí, perfecto. Sí, Hola. perfecto. La novela tuya es El pájaro de leche y sangre. De ese camino, eh, no sé, lo que más recuerdo fueron las lecturas que me atravesaron en ese momento. Eso fue muy determinante para mí, Mm, para llevar adelante ese proceso de escritura. Y, y uno de los grandes disparadores fue una lectura que estuve haciendo en contexto antes de la pandemia, de mi cursada en la Facultad de Filosofía y Letras, que mm, recuerdo que una profesora recomendó un libro, Érase una vez, de Víctor Shklovsky, y, y yo estaba leyendo ese libro porque esa gente del formalismo ruso me obsesionaba bastante, eran seres humanos que me producían mucha curiosidad, y, y leyendo ese libro, bueno, hay una determinada imagen en un invierno en San Petersburgo, en el que Shklovsky cuenta que está junto a Boris Eichenbaum, y Boris está sentado delante de la estufa con una pila de libros al lado, y los va leyendo, y a medida que los lee, elige qué páginas se pueden quemar y cuáles no, porque se morían de frío. mm, Y, y esa imagen fue muy disparadora para mí en ese momento, junto con otras, pero esta es la que más recuerdo. Y, y de hecho, uno de los grandes protagonistas de la novela es el frío, es mm, el invierno, eh, y el padecimiento del frío desde un lugar, bueno, de carencia, ¿no? ujú. Este, y bueno, y a partir de esa imagen y de otras, eh, como que las mías propias se empiezan a ordenar, se empiezan como a encaminar, y bueno, y ahí por ahí empieza la parte más ardua, que es eh, llevar a la palabra escrita, bueno, todo lo que yo tenía en la cabeza, que es un trabajo por momentos muy frustrante, pero que a mí me gusta mucho. Buenísimo. Los dos, mira, los dos, uno y dos son primeros los dos, debutantes los dos. Así que los felicito a ambos, te vuelvo a felicitar, Mirko, y te felicito, Martina. Gracias. Freddy, Freddy Enrich García, GOT, Te cuento el disparador de la dale. novela. En realidad, yo lo que pensé o lo que se me ocurrió en algún momento era una idea de cómo habrá sido como el primer muerto de la Tierra, ¿no? Como Mm, decir, bueno, qué sé yo, estamos vos y yo charlando, somos los únicos, y de repente vos, no sé, la palmás. ¿Y cuál es mi sensación? No hay rituales, no hay nada, no sé qué te pasó, esto, lo otro, ¿no? Bueno, ese es el disparador de lo que pensé. Ahora, para ejecutarlo, lo que se me ocurrió fue agarré una familia menonita, ujú, los metí en un barco desde Prusia, Rusia, Alemania,
o esa zona, y lo llevé a Paraguay. Es una familia de 4 niños, y bueno, papá, mamá, y la idea ahí es que ellos llegan, bueno, se acomodan, esto como estas colonias que se arman, de repente el padre y la madre se van, quedan solos a cargo del más grande, un rato supuestamente, pero los padres no vuelven más. Y lo que sucede ahí es que uno al tiempito se enferma y se muere, y ahí pude armar como el set de la respuesta que me quería responder. Bueno, y esas son las primeras 4 páginas, y después, nada, Y la después historia. continúa. Bueno, Así que por este año. felicitaciones, Bueno, buenísimo. Como tenemos poco tiempo, no podemos incluir a las menciones en este Zoom, pero sí lo podemos nombrar, por supuesto. Eh, y la obra a la que la novela a la que el jurado le dio una mención es Marejada Feliz, de Carlos Rafael Ávila Leandro. Bueno, ganadores de novela. Voy a continuar con los ganadores de cuento. Y el primer premio fue para Sonia Budassi, está por ahí, Sonia, con Animales de Compañía. Son Sí. cuentos que venía trabajando en los últimos años, la verdad que es difícil de ponderar porque en lo nuestro, viste que por ahí el avance no es lineal y uno vuelve y reescribe, pero digamos que vienen gestándose en los últimos 2, 3 años, y después, a medida que lo fui, digamos, ordenando, releyendo en conjunto, me di cuenta que emergía esto de los animales de compañía en distintos escenarios, con distintos personajes, porque había un tema que afloraba en todos los cuentos que me interesa, y creo que me interesa en lo que ya venía haciendo de antes, que es esto de la inadecuación y tratar de surfear en la tensión entre la idealización de ciertos discursos y el cinismo, la tensión en las reglas sociales, digamos lo normativo, y lo que se vuelve más salvaje o lo que se corre de la norma. Sí. Pero bueno, en concreto hay cuentos que suceden en una ONG proteccionista con sede en Shanghai, que es intervenida por los directores estadounidenses, por ejemplo, en donde, digamos, hay una disputa en el sentido de que, bueno, se muestran también los conflictos económicos y políticos por detrás del idealismo que puedan tener distintos tipos de personajes, y donde hay muchos conflictos laborales que me parece que nos pueden identificar, tengamos el oficio que tengamos. Me parece muy, muy interesante. Así que felicitaciones por el primer premio, Sonia. Gracias. Voy a pasar al segundo, que es Matías Javier Alinovi. El libro es La paradoja de los gemelos y otros cuentos. La paradoja de los gemelos es un resultado de la física, y bueno, y el cuento de la relatividad especial, digamos, un resultado de Einstein, y ese cuento aprovecha ese resultado. De acuerdo a ese resultado, siempre que uno viaja y vuelve más joven que el que se quedó. Es una cuestión, digamos, relativa de los cambios del sistema y qué sé yo. El libro tiene 2 partes. Hay una parte que se llama grafías, con nombres nada más, y una parte que se llama epigrafías. Lo que quiere, digamos, sugerir esa división es que la primera parte está integrada por cuentos clásicos o rioplatenses o directos, no sé cómo llamarlos, donde hay una trama, donde hay un desarrollo, donde hay un desenlace, como La paradoja de los gemelos y otros cuentos justamente. Y en la segunda parte hay lo que llamo epigrafías, que iba a decir que me parecía la parte más interesante, pero claro, eso es no recomendar la primera parte. Las epigrafías tienen que ver con, digamos, con un modo de lectura. Estaba pensando esto, lo estaba preparando ahora y pensé qué puedo decir de eso. Como si hubiera un modo de lectura flotante. Uno lee cosas para la facultad, lee cosas, no sé, por diversión, lee, qué sé yo, algo para enterarse. Y habría como un modo de lectura flotante, que sería un modo de lectura que trata de detectar, creo que que Mirko Barreiro dijo ciertas cosas extrañas para apropiármelas, como que había ido recogiendo ciertas cosas extrañas para apropiárselas y ponerlas en la novela. Un modo de lectura flotante en el que uno registra, anota lo que podrían ser pequeños epígrafes, es decir,
oraciones, afirmaciones muy generales que podrían eventualmente encabezar un cuento. Pues felicitaciones, Matías. Y Gracias. Diego Abel Rodríguez, tercer premio, La forma del amor. La forma del amor fue algo experimental. Me puse a escribir 3 cuentos con una meta meramente numérica en principio, que era llegar a las 10.000 palabras. Y así, con este ejercicio, escribí estos 3 cuentos. El primero se llama Las bellezas de la familia y cuenta la historia de 2 hermanas, también gemelas, mellizas, no sabemos. Esto tiene que ver también con un proceso de fracaso, ¿no? Un largo fracaso que he intentado toda mi vida asumir una voz femenina en un narrador y he fracasado rotundamente siempre. Y pensé que podía ser una buena opción, un buen ejercicio, intentar una voz femenina en una primera persona del plural. Entonces estas mellizas nonagenarias, dolorenses, hablan siempre desde un nosotras y jamás se define una primera persona del singular hasta que termina la historia. La historia del medio se llama La versión más tonta de las cosas. Es, como escribió Gustavo Nielsen, son ejercicios textuales. Pensaba cómo unos mismos elementos pueden construir historias distintas. Pensé mucho en un verso de Carlos Latorre que dice: un cuerpo resume todos los grados de la verdad, que es el epígrafe del cuento. Y son los mismos elementos que se conjugan de manera distinta en 3 historias. Y el último se llama La forma del amor, que es el cuento que le da nombre al libro. Es la historia de un sujeto, aparentemente muy superficial, que tiene que viajar hacia un congreso en Santiago de Chile, y bueno, es un sujeto que se siente incompleto todo el tiempo, y en Chile en Santiago se ve enfrentado a una situación muy violenta en la cual sufre una mutilación y un poco empieza a vérselas cara a cara con esto de la completud y la incompletud. Felicitaciones, Diego. Gracias. Quería nombrar además a las menciones de la categoría cuento, que fueron Andrés Buchbinder, que espero que se diga así, y con Más lejos que nunca, y Gabriela Larralde por El plan. Te doy la palabra, Flor, así seguís vos. Bueno, ¿qué tal? Un gusto ver a todos acá y bueno, voy a tomar ahora a las ganadoras de poesía. Bueno, voy a empezar por Carlos, que ganó con un libro llamado Paraje. Paraje es un libro que yo considero como de poesía antropológica y tiene que ver con cierta búsqueda que a veces me encuentra de casualidad a mí, en relación con los pueblos originarios. Y este libro Paraje, paradójicamente, se remonta a la época en que yo iba al colegio en Salta, porque ahí nos hacían leer 2 novelas de aventuras de un autor salteño que era Federico Gaufín. Federico Gaufín había escrito En tierras de Maú Pelá y Los dos nidos, 2 novelas que transcurrían en el Chaco salteño. Así que el Chaco salteño era para mí como una tierra de aventura y de misterio, muy desconocida de alguna forma. Pero bueno, yo a veces tengo libros con plan, como fue el caso de este, y a veces son libros de poemas que se van armando a partir de núcleos temáticos o de afinidades de idioma y de lenguaje y de palabras. En este caso, para mí también el desafío con lo que podemos llamar poesía antropológica, o esta poesía que se mete en la voz de otra cultura y que intenta dar cuenta de esa otredad y de esa diversidad cultural, es que eso sea poesía y no sea un tratado de antropología, no sea un libro de no ficción, sino que no dependa de las notas, digamos, ¿no? Y que pueda conmover o emocionar tanto al que conoce esa cultura, conoce esas cuestiones, como a alguien que desconozca por completo todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo habré logrado, espero que haya sido así. Qué bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a Marcelo. La obra de Marcelo se llama Oscura llamarada de otro resplandor. Con respecto a la obra, hace una síntesis de la manera más clara posible. Es un texto que recupera las voces de Bellesi, de Grus. Hay un diálogo
quizás para los lectores de cada una de estas personas que acabo de mencionar, muy evidente, pero hay un diálogo entre la obra de ambas. De fondo también hay relecturas de Teresa Arijón, para mencionar algunas poetas que yo sigo y me parecen muy significativas, y Sonia Scarabelli, ¿no? Son textos que tienen un tono lírico, muy sanguíneo, pero cuidado, calibrado, donde aparece el llano, la ruralidad. A mí no me gustan mucho las etiquetas, ¿no? de hablar de lo antropológico, lo etnográfico, pero bueno, hay, si se quiere, algo de ese universo que está resonando, porque creo que las etiquetas a veces restringen mucho, pero sí tiene que ver con el universo por ahí rural, no en un tono bucólico, sino como una intensidad contenida que en cualquier momento se puede desbordar y se puede desatar, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Voy a pasar a Ana Lucía Cagnoni. Muchas gracias, Florencia y Mariana, por el espacio. En Mi Extrema Razón, que fue una colección de poemas que escribí a lo largo de pocos meses, pero la búsqueda era esa. A mí tengo una fascinación muy grande por la literatura o la poesía, pero no solo la poesía, que no me dice todo lo que yo quiero saber. Es como que me fascinan los misterios que quedan sin resolver, por decirlo de alguna manera. Y yo estaba leyendo mucho una poeta norteamericana que se llama Kay Ryan, y empecé a ver que esto que vos acabas de decir, que empieza en un lugar, abre una puerta, camina unos pasos, abre otra puerta, y vos decís, bueno, en algún momento va a volver, va a cerrar la primera puerta, o me va a explicar de qué me está hablando, y de pronto el poema terminó y vos decís, ¿y a dónde me llevaste? No sé, pero a la vez, cuando eso está bien logrado, que bueno, eso a veces uno lo consigue, otras veces no, la magia o el misterio o la sensación de enigma no resuelto, nada, a mí me fascinan y se convirtió en el motor un poco para ir escribiendo estos poemas que también decidí no ponerles títulos, no poner mayúscula y hacer siempre como tratar de que fueran breves y de versos cortos, como para, nada, que fuesen estos pequeños objetos extraños. Así que bueno, ese fue un poco el recorrido. Buenísimo, muchas gracias. Bien, en el caso del género poesía, las menciones son Estela Rosa Sanlungo, por el libro Casa de Buey, Daira Thais Zucchini Campos, por el libro Misogi, Andrea Gabriela Rakowski, por Los fósiles sueñan con el deshielo, Julio Roberto Srur, con el libro Para llegar al mar. Sigo con novela gráfica, entonces. Dieron el primer premio a Iñaki Echeverría por su obra Longevos. Contanos un poco, Iñaki, de qué va Longevos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Longevos, a ver, Longevos es la historia de un chico criado en el campo de la provincia de Buenos Aires con una familia de viejos. Muchos tíos solteros, familia muy clánica, ¿no? muy de clan, y todos muy viejos. Claramente es algo autorreferencial, pero no es lo importante. Es decir, no es la historia de mi niñez, sino es más bien, a ver, ¿viste? A mí me interesa mucho esta idea de, ¿viste? La patria es la infancia y esa cosa idílica hacia los chicos. Sí. ¿Qué pasa cuando en realidad esa infancia, esa supuesta patria pasa en algo muy cercano a la muerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando sos chico y en realidad todo tu universo, toda la estructura familiar es gente que vos te das cuenta que le queda poco a poco hilo, ¿no? Tiene poca soga. Entonces es un poco eso, cómo este chico va creciendo y cómo van muriendo, y la idea de finitud, cómo un chico va tomando esa idea, cómo va armando la idea de la muerte, en un ámbito encima rural donde hay ciertas cosas más hostiles, ¿no? que en la ciudad. Básicamente es eso, la historia. Bueno, te felicito. Segundo premio, que es
Alejandro Higinio Aguado, él es de Chubut, y su obra es Enrique Mosconi, una biografía, un país. Bueno, yo el tema de Enrique Mosconi lo empecé a trabajar más o menos en el año 2016, así que es una obra que lleva bastantes años ya de trabajo. Y me interesó la historia de Enrique Mosconi porque es un personaje que es muy poco conocido. Yo resido en Comodoro Rivadavia, en Chubut, que es un personaje que, digamos, se habla mucho, hasta hay barrios con su nombre. Pero nadie conoce su historia, yo incluido. Yo en su momento tampoco la conocía, sabía que Enrique Mosconi es un personaje de la historia argentina reciente, y bueno, entonces investigando sobre el tema, lo que vi es que su historia tiene un peso importantísimo en la historia reciente, y Argentina llegó a ser en parte una especie de potencia a nivel mundial por la obra de este hombre, que es una obra que es muy poco conocida, está bastante tapada la historia. Y bueno, el libro también me llevó mucho tiempo hacerlo porque tuve que hacer todo lo que es una reconstrucción histórica, también visual, que es la otra parte, digamos, lleva la parte escrita de investigación, y después está la parte visual, que es la del dibujo, que tuve que reconstruir, digamos, cómo eran los vehículos de la época, las vestimentas de la época, las maquinarias, cómo eran los aviones de la época. Después también las locaciones, porque la historia transcurre en Comodoro Rivadavia, transcurre en Neuquén, en Salta, en Buenos Aires principalmente, pero también en Estados Unidos, en México. Y él fue uno de los primeros también en proponer, por ejemplo, lo de México, la independencia de los países a través de sus recursos naturales. Y él hizo un viaje por toda Latinoamérica, un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, hizo un viaje por Latinoamérica para proponer esto, en contraposición a lo que hacían las grandes empresas extranjeras, que era que ir a apropiarse de los recursos naturales de los otros países. Él hizo un viaje demostrando que los países tenían que ser dueños de sus propios recursos y a partir de eso lograr su independencia económica. Felicitaciones, Alejandro. Lucía Natalia Martínez, lo mejor que tenemos. Felicitaciones, Lucía. Lo mejor que tenemos es una breve novela gráfica que sigue a una joven, que es la protagonista, que trabaja como en una planta de residuos separando objetos, y un día se encuentra un pendrive que contiene la foto de una planta, lo que no sería para nada extraño si no fuera que por el colapso ambiental ya no crece absolutamente más nada. Y un poco en este escenario medio apocalíptico, medio de colapso, esta chica se empieza a obsesionar con la planta y empieza a entablar lazos y hacer preguntas con otros, para salir un poco de esa rutina completamente aburrida a la que este colapso la había llevado. Y en ese sentido me gustaba jugar un poco con la idea del apocalipsis, pero no pensarlo como un apocalipsis hollywoodense, ni siquiera un apocalipsis interesante, sino más como un escenario de colapso que llega y es aburridísimo. Entonces, la búsqueda de esta planta, más que como un intento de héroe, de salvar el mundo, de encontrar algo, es plenamente la distracción, ¿no? Y en ese sentido me gustaba, digamos, la pregunta que lleva no era tanto, bueno, ¿qué hacer para evitar el fin del mundo? Sino pensar, bueno, el fin del mundo llega, ¿qué hacemos entonces si tenemos que seguir yendo a trabajar, estudiar, etcétera? Y bueno, sobre el proceso un poco fue en esa línea porque surgió en épocas así bien pandémicas, que la cuarentena y la pandemia un poco tenían inscrito, ¿no?, este escenario de colapso, que además de angustiante también a veces fue aburrido. Y bueno, la realización de la historieta me sirvió un poco para canalizar y empezar a trabajar en este tipo de proyectos que la verdad que no era algo que venía haciendo, sino que empezó en esta época. Qué bueno, te felicito. Las menciones para los premios de novela gráfica son José María del Valle Delgado y Guillermo Ernesto Monti por Nikita, es un premio compartido porque guionista and dibujante. María Victoria Monte y Juan Pablo Figuerero por Mortoqui Parla, y Nicolás Agustín Lepka por Clarinete. Felicitaciones a todos, que son un montón, y suerte. Le vuelvo a dar la palabra a Florencia para que termine con los ganadores de la última categoría, que es no ficción. Bueno, gracias. El ganador del primer premio no pudo asistir, creo que iba a mandar un video, Julián Barsavsky, con el libro Viaje a los paisajes invisibles,
de Antártida a Atacama. Yo soy Julián Barsavsky y les quería contar sobre mi libro Viaje a los paisajes invisibles de Antártida a Atacama, ¿no? Que es una crónica de viaje, la cual produje a lo largo de unos 20 años y que se desarrolla a través de los Andes como columna vertebral de ese relato, abordado el paisaje tanto como paisaje, como sucesión, digamos, de submundos humanos que viven en los Andes y que los voy trabajando a través de diferentes capas, a partir del aporte de, por ejemplo, biólogos evolutivos que me ayudan a ver cómo lo extremo de ese paisaje se refleja en la evolución de algunas especies. También a través de geólogos, ellos me ayudan a leer el paisaje andino y tratar de entender un poco la causa de su potencia. Hay arqueólogos en estas crónicas y, por sobre todas las cosas, antropólogos, ¿no? Casi diría que los antropólogos son como los actores centrales de esta crónica. Las distintas paradas de este relato están conectadas sobre todo por un método de trabajo, creo yo, ¿no? Yendo a través de capas desde distintas disciplinas académicas según los temas. Estamos con Sebastián Chilano, justamente Sebastián me parece que trabaja más claramente en la línea ensayo y tenía una novela que, digamos, con algo de ensayo autobiográfico tal vez, ¿no? Los Preparados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Los Preparados, sí, yo vengo más de la narrativa. La verdad que me sorprendió mucho recibir un premio en no ficción porque vengo más de la narrativa y Los Preparados fue como un híbrido que empezó siendo un ensayo y a medida que va avanzando se va convirtiendo en una novela. Yo tenía una idea, o tengo una idea todavía, que es escribir sobre 3 temas que me gustan mucho, que son la muerte, ese es Los Preparados, el mar y la medicina, porque ahí como Ana, que era médica, yo también vengo de esa rama. Entonces, cuando después de Los Preparados tomé coraje para meterme con el ensayo, y bueno, en eso se convirtió el libro sobre el mar. La primera pregunta es, yo vivo en Mar del Plata, entonces el mar está presente en casi todo, aunque a veces pasa una semana o 10 días que no lo veo, ¿no? Que, digamos, uno dice esto y en gente que no tiene mar se me debe querer estrangular. Pero la verdad que uno a veces está 10 días o 2 semanas y ni siquiera pasaste por la costa, pero el mar está y vos sabés que está y es una presencia y tiene influencia sobre cómo se mueve esta ciudad. Así que el mar es algo absolutamente fabuloso y cuando empecé a tratar el mar desde lo ensayístico, desde el ensayo, me di cuenta que tiene tantas maneras de abordarlo como inmenso es él. Así que fue un trabajo muy divertido, muy estimulante. Mezclé de todo, hay muchas partes del ensayo que están muy pegadas a la narrativa. No, lo que hice fue tomar de ciertas influencias de gente que leo que me gusta mucho y llevarlo hacia el ensayo, pero pegado a la narrativa. Es por eso que después que me sorprendió mucho ganar el premio y quedé muy contento, la verdad. Buenísimo. Bueno, felicitaciones, Sebastián. Y bueno, por último, Agustín, ¿no? ¿Dónde está Agustín Conde de Boeck? Bueno, muchas gracias, Florencia. Les cuento un poco, el caso de Marcelo Fox es una curiosidad bastante inasimilable. Es un personaje sobre el que prácticamente es imposible escribir, es casi una ausencia. La pregunta principal a la hora de escribir un libro con Matías fue cómo escribir sobre un personaje que es interesantísimo, que aparentemente abre muchísimas puertas para comprender un momento de la literatura argentina, pero que a la vez es un personaje casi completamente ausente. El libro, sí, es una tensión entre lo que sería la biografía formal y el fracaso de esa biografía formalizada para dar cuenta de algo que es en sí mismo una leyenda, que es un mito. Finalmente lo que quedó del libro es un conjunto de piezas que van suturando una imagen, que intentan hacer que lo que perviva sea el componente mitológico de lo que Fox no solo expresa sobre su propia época, pero por otra parte también la discusión en torno al valor. Realmente la obra de Marcelo Fox, cuando uno accede a esos textos, es extraordinaria, pero lo curioso es que hoy es
la periferia absoluta del mercado. Hoy tenemos la Feria del Libro, bueno, en la Feria del Libro los libros de Marcelo Fox no se pueden conseguir. Es decir, Fox nunca fue reeditado después de los años 60, los descendientes de Fox no quieren reeditarlo, por lo tanto se termina convirtiendo en una ausencia que circula en ediciones pirata y en PDFs. Y esa circulación marginal, en cierto modo, es casi una excepción. Hoy realmente eso nos hace preguntarnos qué hay debajo del canon, ¿no? Qué grandes valores de la literatura argentina, especialmente de esas décadas obturadas, se pueden encontrar todavía por fuera de un mercado editorial. Buenísimo, muchas gracias, Agustín. Y en el caso de no ficción, las menciones son para Franca Beatriz Macchioni, por el libro Una fluvialidad de contramparo, informe poético sobre el río Paraná. Franca es de la provincia de Córdoba. Rafael Gerardo Arce, por el libro César Aira, El último modernista. Rafael es de Santa Fe. Rafael Pazman, por el libro Robledo, de la provincia de Buenos Aires. Y por último, Pablo Dacal, por el libro El caballero cantor, de Cava. Felicitaciones también a todas las menciones.